Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 19 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que vuelven los diputados al proyecto minero de Donoso a conversar con las comunidades. Todo también en un día en el que pues, se dará ese encuentro entre Gustavo Petro y Laurentino Cortizo. Pues, ¿qué hacer en el Darién? Gustavo Petro dice que un alto funcionario le dijo de Estados Unidos, le dijo de la posibilidad de hacer un muro. Vamos a ver qué hay detrás de todo este enredo. Pues en un momento en el cual los indultos en España pues, ponen en jaque al gobierno y al propio Tribunal Constitucional que ha dicho que serían ilegales. Bueno, y no puedo empezar esto sin antes enviarle mi sentido pésame a toda la familia deportiva y a los compañeros de la Estrella de Panamá por la muerte de ese gran cronista deportivo que fue don Bienvenido Brown, fallecido en el día de ayer. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Oiga, se nos fue uno de los grandes. De los grandes. Bienvenido Brown, el hombre de los deportes en la Estrella. Cóctel deportivo. Cuando uno ve esos talentos que se van, uno se pone a pensar entre la separación de la vida y la muerte. Sí. Cosas que nosotros normalmente no pensamos. Los latinos somos muy pocos a creer que nosotros, a no pensar en estas cosas filosóficas. Y en realidad nosotros no vivimos para siempre. Entre unos días se cumplirá un año de la desaparición física de mi hermano, Erwin Blandón. El doctor. Así que usted vea cómo pasa el tiempo entre lo que hoy estamos vivos y mañana estamos muertos. Pero Bienvenido Brown es uno de los hombres que no va a morir. ¿Cómo lo vamos a extrañar, Fernando? Sí, hombre. ¿Cómo lo vamos a extrañar? Algunas cosas importantes están pasando en el mundo. El centro político del mundo se traslada una parte a la ciudad de Nueva York. Yo amo a Nueva York. Sí. Nueva York es la ciudad. Yo no sé, Fernando, usted que es europeo. Hombre, no. Pero usted también conoce Nueva York Hice un curso y ahí. le tiene un aprecio. No hay forma de no querer a Nueva York. Nueva York es, digamos, como dirían allá en Chitere, el non plus plus. Pero Nueva York es Nueva York. Hoy Nueva York es un caos total. Toda esta semana es caótica, ¿no? Desde que comienza, además, mira la cantidad de delegados que hay ahí, presidente. Eso es un caos hoy. Hoy hasta fin de mes, porque esto dura varios días. Entonces cierran la ciudad, además por seguridad, Naciones Unidas, calle 2, avenida 1, 2, 3, hasta la Quinta Avenida se cierra reciente. De todos, aunque en la Quinta Avenida todos estos que vienen van a comprar, pues no hay nada más importante que caminar por la Quinta Avenida. Si usted ha ido a Nueva York y no ha caminado por la Quinta Avenida. No ha ido a Nueva York. No ha ido a Nueva York y ahí hay precios de todo tamaño, de todas clases. No es una cosa. No es que nada más hay trajes de 15.000, 20.000. Y de 150, ¿eh? Y hay también, hay de todo, ¿no? Hoy va a haber una singular protesta en Nueva York, para todos los que conocen la séptima, el Times Square. Ahí está donde se anuncia el año nuevo. Ahí va a haber van a poner los exilados venezolanos, van a expresar el nivel de desarrollo que ha tenido la tortura en Venezuela, con casos y fotos de las cárceles y de cómo con descargas eléctricas, golpes a los presos en sus partes íntimas, largos interrogatorios, largos meses sin ver luz, ¿no? En Times Square. El helicoidal que es. El helicoidal, ahí van a presentar en Nueva York, por 5 minutos, como un esfuerzo para dar a conocer. Cuando usted hable con Maduro, sepa con quién están hablando. Pero le quiero poner, Fernando, con su permiso, una rápida mirada de algunas cosas que están haciendo nuestros dirigentes de América Latina. Y parto por decirle que el presidente Cortizo llegó ayer a Nueva York. Hoy se dirigirá a las Naciones Unidas en un discurso que él mismo cataloga en una comunicación por la X,
antes Twitter, antes X ahora, en la que dice que va a hablar en un escenario en la complejidad que vive el mundo. Ya se encuentra en Nueva York el presidente de la República de Panamá, se encuentra nuestra canciller y el equipo panameño que apoyará al presidente en su gira por Nueva York y en sus discusiones que va a tener en el día de hoy con diferentes mandatarios y dirigentes del mundo. Particularmente le vamos a prestar atención a la conversación que tenga con el presidente de Colombia. Y de él le quiero hablar hoy. En medio de una serie de declaraciones que hizo desde que llegó a Nueva York, en una reunión que tuvo con algunos miembros de la comunidad hispana colombiana en Nueva York, el señor presidente de Colombia dijo algo que un presidente no dice. Si usted no tiene una información precisa, no esté diciendo cosas de esta naturaleza. Fíjese lo que dijo el presidente, cito textualmente. El poder político de los Estados Unidos me propuso construir un muro en la frontera con Darién. Entonces, ¿quién es el poder político? A ver, señor Petro, cuando usted haga una declaración, diga quién se lo dijo. Porque el poder político puede, ¿qué? El poder político en los Estados Unidos, oficial y formal, lo representa el presidente de los Estados Unidos. Sí. Lo representa la Cámara de Representantes y los senadores. Y lo representa la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién de ellos se lo dijo? Se lo dieron a algunos partidos, se lo dijeron a algunos agentes de la CIA, agentes de la DEA, no sé. Kirby, que es uno de los asesores del gobierno y que es vocero, dijo que no conoce de ningún funcionario que le haya hecho tal clase de propuesta al señor Petro. Pero mire la interpretación que yo tengo de esto. El señor Petro hace estas declaraciones diciendo que este poder, lo que intenta, dice Petro, no lo digo yo, es que si quieren resolver el problema migratorio, que levanten el bloqueo contra Venezuela, que le den 5.000 millones de dólares que tienen retenidos de dinero venezolanos y que eso aliviará toda la migración. Petro sabe que dice una mentira. Porque cuando comenzó este éxodo, estaba Chávez en el poder. Y estaba el petróleo a Y el 140. petróleo estaba a $140. Ellos regalaban el dinero a Cuba, a Venezuela. Bueno, ¿de dónde viene parte de la fortuna de los Ortegas? De las entregas multimillonarias que se hacían de petróleo venezolano a Nicaragua, que él revendía a Honduras, a través del grupo que hoy mantiene la familia Ortega, hombre. Entonces, lo que dice el señor Petro no es cierto. La migración se produce en Colombia por el desastroso gobierno de Maduro, hombre, que ha destruido PDVSA. Que empezó que con fue- Chávez con esos 10.000 despidos. Que fue la vaca de ordeño que la llevaron hasta el fracaso. Cuando los gobiernos, la Cuarta República que ellos llaman, dejó el poder, PDVSA tenía un valor en libros de 150.000 millones de dólares. Ahora no vale nada. La producción de cobre, la producción de acero. Venezuela era una potencia. Y Carlos Andrés dejó el gobierno. Cuando lo dejó, lo pusieron preso. En crecimiento y en remodelación de la industria petrolera, haciendo las reformas necesarias que después el señor Chávez echaría para atrás y arruinó a esa empresa, a ese complejo de empresas. Entonces no es cierto lo que dice el señor Petro, pero mi análisis de esto que él está diciendo es endurecer la posición con Panamá. En realidad, el problema de Darién es una responsabilidad del gobierno de Colombia, porque los migrantes pasan por territorio del cartel del Golfo, que quienes, además de eso, son los que manejan los gobiernos locales de esa área y que sacan comunicados como si fueran gobierno para decir que no, que ellos son los buenos. Entonces el problema de Petro es que no quiere enfrentar a Maduro, porque la forma de detener realmente el éxodo o la masiva migración
es devolver la democracia a Venezuela. Dale alguna esperanza. Usted no ha visto a Petro hablando sobre devolver la democracia. No, no, él está insistiendo en algo porque las elecciones son el próximo año y las primarias son ahora. ¿Usted lo ha visto a él hablando sobre estas cosas? No. Entonces eso con nosotros adopta la posición de que el poder político de los Estados Unidos, si hay alguien, señor Petro, que conoce el poder de los Estados Unidos, somos nosotros los panameños, que con hidalguía, con esfuerzo continuo y con esa última generación bajo el liderazgo de Omar Torrijos, produjimos los tratados Torrijos-Carter en uno de los esfuerzos diplomáticos más grandes que recuerda la humanidad. Para que usted cuando hable de nosotros sepa con quién está hablando. Y espero que el presidente Cortizo le exprese con claridad al señor presidente Petro. Y estos barrios de trifulca que tiene él, ¿no? Y esta defensa que él hace del señor Maduro, que además, fíjese usted, señor Petro, estimados televidentes y radioescuchas, anteayer, en una disputa de esas acaloradas que tenía con el expresidente Iván Duque, al que él, Petro, acusa de haber asesinado a miles de niños. ¿Fíjese usted? Y que además de eso dice que la Cuba revolucionaria, bajo el liderazgo de Fidel, le llevó educación, salud, comida, bienestar a los niños jóvenes de Cuba. Yo no sé de qué Cuba está hablando Petro. ¿De qué Cuba está hablando? Claro, si usted lleva a Cuba y lo llevan a un hotel de lujo, pero vaya a la Cuba de verdad. Vaya a la Cuba del interior, vaya a la Cuba en la que el sistema eléctrico es un fracaso. A la Cuba que hoy, frente al fracaso en Santa Clara, en un reportaje que hace la revista Times y otro reportaje que hace la CNN Independientes, nos divulga cómo los jóvenes cubanos son engañados para llevar a Rusia con promesas falsas. Decenas, centenares de cubanos han salido con pasaporte ruso sin sello de la migración cubana hacia Rusia para entrenarse supuestamente en trabajo de construcción a un costo, a un pago mensual de $2.500. Y si parecen en el trabajo, $21.000 y mueren. Ese es el valor de esos jóvenes, a ellos. Eso, usted recuerda que el gobierno cubano, cuando esto se hizo público, sacó un comunicado, Fernando, Sí. diciendo que no, que ellos estaban opuestos a eso. ¿Usted ha visto alguna intervención más del gobierno cubano con respecto a esto? Y siguen saliendo información de las fuentes de Rusia y de Ucrania. Usted no puede ocultar los muertos. Usted no puede ocultar una operación de esta naturaleza. Y entonces, esos jóvenes, señor Petro, que salen de Cuba como mercenarios, ¿qué diferencia tiene con los mercenarios colombianos que fueron a Haití a asesinar al presidente, al primer ministro de Haití? ¿Qué diferencias? Entonces, esto que está pasando en nuestra región lleva a una altura de la reunión con el presidente Cortizo a un nivel serio. ¿Por qué? Porque para nosotros en Panamá, el problema de la migración es inducida a través del eje Venezuela-Colombia. Y ellos, estos dos presidentes, se hacen de la vista larga y quieren ahora seguir usando la migración como arma política hacia los Estados Unidos. Esa es la realidad. Nosotros, que estamos viendo una ola migratoria sin precedentes, se calcula, Fernando, que más de medio millón va a pasar por Panamá. Porque no es una ruta del tapón de Darién. Esa ruta la han convertido los organizadores, los dueños del crimen organizado, tanto en Venezuela como en Colombia, que operan en conjunto desde las cárceles, fuera de las cárceles, con apoyo y sin apoyo del gobierno o de los gobiernos. Entonces, el señor Duque le responde al señor Pedro que observe la situación cubana. Claro. Y que se deje de estar engañando al pueblo colombiano. Nosotros en Panamá debemos mirar lo que está ocurriendo en Colombia con mucha preocupación. Ayer les decía a ustedes el operativo que hizo nuestras fuerzas públicas al capturar
a colombianos haciendo minería ilegal en lo alto del Tuira, arriba. Eso es montaña. Sí. Entonces, para distraernos de esto, nos meten, mire, la foto del New York Times con respecto a la ola migratoria. Es impresionante. Impresionante. Entonces, este es un problema que debemos atacar. Usted le debe exigir a sus dirigentes que intentan gobernar en el 24, ¿qué van a hacer con eso? Parte del debate en Naciones Unidas, estos presidentes latinoamericanos han ideologizado el debate para esconder su incapacidad. Fíjese lo que pasó en México. El presidente López Obrador, en la plaza del Día de la Revolución, del Día de la Independencia de México, desfilan por la plaza soldados rusos, soldados nicaragüenses, soldados cubanos y soldados venezolanos y chinos. Y el embajador de Ucrania, que es un país libre, además reconocido por la Carta de Naciones Unidas y por las Naciones Unidas, presenta una propuesta y dice López Obrador que no entiende por qué soldados rusos crean ese nivel de... Si eso ha pasado siempre. Eso no es cierto, no todo el tiempo. Las botas sangrientas que ayer pisaban la Ciudad de México son las mismas botas sangrientas que entran a Ucrania y que llevan a estos mercenarios cubanos engañados. Entonces esa es la realidad. Y nosotros los panameños tenemos que acostumbrarnos a bregar con estas realidades duras. Pero estos son nuestros dirigentes. Estos son nuestros dirigentes que se paran desde una tribuna. Para México, ¿cuál es el país, Fernando, más importante que hay? Desde el punto de vista político, económico, social. Los Estados Unidos. No hay nadie que se le llegue a eso. Entonces López Obrador pretende tener una política complaciente con la ideologización de estos grupos y mantenerse progresista mientras dice trabajar intensamente con los Estados Unidos. En esa dualidad arrastran a América Latina a una posición insostenible para el desarrollo panameño, de la región. Y fíjese que ellos no hacen una evaluación objetiva. Usted ha visto a Petro analizando la economía venezolana. Lo tiene al lado, hombre. Usted lo ha visto analizando la situación. Él entró en contradicción con el señor Ortega por Gioconda Belli. Yo, que la conozco bien, y le digo que tengo el honor de que ella vivió en mi casa, junto con el comandante Henry Ruiz. El problema no es Gioconda. El problema es el pueblo de Nicaragua, que se encuentra atrapado en una dictadura feroz, que no le permite la democracia, que ataca a la Iglesia católica, que ataca a los nicaragüenses, que los expulsa, le quita la nacionalidad. Y entonces en este discurso envolvente se llevaron a Bolivia y Arce, que enfrenta una de las situaciones más delicadas financieramente, con la caída del gas. Se acabó, no hay exportación. El problema que hay en Argentina. Y Boric, que ha tomado distancia de todo esto, y fíjense cómo quedó atrapado en un discurso ideologizante que ha tenido que comenzar a desteñir. Frente a esa situación se está dando la reunión de Nueva York, en la que hoy debe hablar el presidente Biden, y les adelanto que uno de los temas que va a hablar el presidente Biden, que también va a hablar Zelensky, sí, que será recibido por el presidente Biden el jueves. El presidente Biden va a hablar hoy y va a hablar sobre ¿qué? Migración, Ucrania, economía, la decisión de los Estados Unidos de respaldar al Banco Mundial para invertir más en América Latina y competir con las propuestas de China de invertir en nuestras naciones. El problema de la paz y el apoyo irrestricto de los Estados Unidos. Se lo adelanto porque eso va a pasar ahora. Además de eso, el presidente se reunirá con los presidentes que yo le dije. Además de eso, se reunirá con Lula da Silva y los trabajadores. Y el jueves estará recibiendo en la Casa Blanca a Zelensky.
como una decisión norteamericana de apoyar la ofensiva. Y si usted escucha emisoras locales, una emisora local que es la que yo escucho a veces, que retransmite RT, es, digamos, la versión rusa de lo que está pasando. Aquí en Panamá hay una que transmite. Usted escuchará que las versiones son dispares. Sí. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Buscar en las diferentes fuentes rusas y saber leer en la inteligencia. Hoy, más que nunca, se publica información de inteligencia militar que nunca estuvo accesible a nosotros. Y hoy, si usted la estudia con detenimiento, se dará cuenta que lo que hace Putin y el rastro que sigue las investigaciones de los grandes poderes mediáticos del grupo Wagner del señor Putin. Pero era de Putin. Sí. Usted ve los negocios que estos tipos hacían con diamantes, con oro, con cobalto, con todos los minerales de África. ¿Y quién los dirigía? Las fuerzas ilegales rusas bajo el amparo de Rusia y de Putin. Miles de millones de dólares se manejaban y se siguen manejando. Entonces, frente a eso no podemos permanecer nosotros que no sabemos o que eso no es nuestro problema. El problema es que eso lo están trayendo para nuestra región. Nos están inundando con propuestas ilusas, con programas de que todo es fácil, de que hay que distribuir mejor la riqueza haciendo pobre a todo el mundo, y con programas que han llevado a la destrucción a nuestros países. Mírenlo nada más, frente a su... ¿Usted lo ve preocupado a ellos por Haití? No. ¿Usted lo ve a ellos preocupado por sacar a Honduras donde está? ¿Usted lo ve preocupado a ellos por el asalto a la democracia en Guatemala? ¿Usted lo ve a ellos preocupado por el ascenso del totalitarismo en El Salvador? ¿Usted lo ve a ellos preocupado por lo que está ocurriendo en otras regiones del mundo? Entonces, lo que sí creo, y yo comparto con el presidente de China, sí hay que ir por la coexistencia pacífica, señor presidente Xi Jinping, sin duda alguna. Pero eso también lo incluye usted. ¿Qué sentido tiene rodear a Taiwán con más de 40 aviones y 20 barcos? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cuál es la coexistencia pacífica que estamos hablando? Entonces, hay avances importantes que tenemos que darle. En medio de estas reuniones, el canciller norteamericano se reunirá hoy con el canciller chino, Yi Wang. Todavía no aparece el ministro de Defensa chino, para que sepan, no sabemos de él. Ni en las redes, ni nada, sabemos. El anterior canciller tampoco. Y se va a reunir con el canciller americano, Blinken, hoy. Después que Jim se ha reunido con el secretario el asesor de seguridad, Pat Sullivan. Mientras en el Senado de los Estados Unidos todavía no hay acuerdo con respecto al problema del financiamiento al gobierno federal, que si no hay, al final de mes, habrá un cierre del gobierno federal. Y tú sabes lo que eso significa para la economía. El precio del petróleo se elevó a sobre 90 en el WTI. Esas cosas nos llevan a nosotros los panameños a pensar en qué debemos hacer en esta coyuntura importante del mundo. Yo creo que si usted mira la información que sale en Time hoy, en el Time, en la revista, y la CNN sobre lo que está pasando en Cuba, si usted mira el proceso de intentar radicalizar e ideologizar la lucha política en nuestro continente, si usted mira lo que está pasando en Argentina con una polarización entre la derecha y la izquierda, en la que las fuerzas se están alineando con la derecha, igual que está pasando en Ecuador. Ayer, la candidata presidencial del correísmo, la señora Luisa González. Laura. Luisa, llama yo. Luisa. Revíselo. Creo que es Luisa. Bueno, si no es Luisa, es Laura, pero creo que es Luisa. Luisa González presenta una reactivación de un proceso que dice que la quieren matar
necesita algo espectacular para poder resolver el avance de Noboa en la aceptación de la segunda vuelta. Y Noboa es un empresario joven de 36 años de derecha. Luisa González. Luisa. Luisa González. Es que yo al correísmo les digo la pista porque una gran parte de la experiencia que está pasando Ecuador hoy fue esta liberación que hizo Correa con la migración, con esta estampa de tercermundista y de hombre antiimperialista. Lo que hizo fue sustituir la formalidad de la defensa de la democracia por darle paso al crimen organizado. Es lo que está pasando en Ecuador en este momento. A eso se va a enfrentar el joven Noboa. Como está la tendencia hoy, se está dando un proceso de derechación y por eso usted ve a estos dirigentes dictatoriales de nuestra región aupando el discurso e empujando la migración ilegal. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo multilateral por parar la migración ilegal. Hago un llamado a Lula da Silva para que no hunda su patrimonio político en este su último periodo, sino en la búsqueda de... Si usted quiere pensar en el mundo, piense en la región latinoamericana, presidente Lula. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí se está definiendo gran parte de la guerra internacional, de la geopolítica y del poder que puede tener nuestra región. Y en la República de Panamá. Voy a terminar aquí porque esto es importante, porque nuestro presidente está en Nueva York. Y él es nuestro presidente de todos nosotros, de la oposición, del gobierno. Él es nuestro presidente. Se enfrentará a esta ola. Nadie está capacitado para enfrentarse solo a esta nueva situación global. Nadie. Entonces necesitamos reflexionar sobre estas cosas y pensar, ¿por qué Panamá es tan importante geopolíticamente hablando? ¿Por qué Petro ataca tanto a nosotros? Y se salta a Panamá y va a Costa Rica y se va a Venezuela. ¿Por qué se salta a Panamá? Digo 7 veces a Venezuela. Porque geopolíticamente nosotros somos más importantes que ellos en este momento. Comunicamos 2 océanos. Tenemos el mejor desarrollo. El ministro de Economía y Finanzas dijo que él cree que el crecimiento será sobre 6%. Nuestros datos, por el uso del índice de precio, el crecimiento de la economía mensual, nos indica a nosotros que a pesar de que la CEPAL dice que vamos a crecer el 5.1%, nosotros en el último trimestre siempre crecemos más que el promedio. Casi siempre. No siempre, quito la palabra, casi siempre, porque eso no pasó en el 20. Casi siempre crecemos más. Entonces, existe una alta probabilidad que nuestro crecimiento sea mayor que el 5,1%, probablemente por encima del 6%. Eso da un indicador del potencial de nuestro desarrollo, porque sin crecimiento no hay desarrollo, Fernando. Exacto. ¿No? Hay gente que comienza a lucubrar boberías. Pero bueno, ahí tiene usted el mundo en que nos estamos desenvolviendo. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá, lo que está ocurriendo, cómo interpretar todo esto, cuál es la dinámica. Recuerde que todavía no conocemos las propuestas electorales completas, no conocemos las propuestas económicas y sociales que nos dan y cómo la piensan ejecutar, no los conocemos. Entonces es prematuro está hablando de cuál es el futuro de Panamá. No. Lo que sí sabemos es que Panamá requiere un determinado nivel de unidad para enfrentar esta grave situación.